tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te diremos cómo se originaron las posadas. En nuestra sección infantil, el cuento Juan no era pirata. Eduardo y su mamá, doña Beatriz, gozaban la iluminación navideña del centro histórico de la Ciudad de México. El niño estaba muy emocionado. Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. El Bautista anuncia la llegada del Mesías. Y en el Santoral te hablaremos de San Lázaro, el amigo por el cual Jesucristo lloró. Y además, hoy les responderé algunas preguntas sobre Mimex. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Lección de fuego. Un hombre que regularmente asistía a las reuniones de amigos, sin ningún aviso dejó de participar en sus actividades. Después de algunas semanas, un amigo de aquel grupo decidió visitarlo. Era una noche muy fría. El amigo lo encontró en la casa, solo, sentado delante de la chimenea donde ardía un fuego brillante y acogedor. El hombre que había faltado a las reuniones, adivinando la razón de la visita de su amigo, le dio la bienvenida. Lo condujo a una silla grande cerca de la chimenea y se quedó quieto, esperando. Se hizo un grave silencio. Los dos hombres solo contemplaban la danza de las llamas en torno de los troncos de leña que ardían. Al cabo de algunos minutos, el amigo visitante examinó las brasas que se formaron y cuidadosamente seleccionó una de ellas, la más incandescente de todas, y la empujó hacia un lado. Volvió entonces a sentarse, permaneciendo silencioso e inmóvil. El anfitrión prestaba atención a todo, fascinado y quieto. Al poco rato, la llama de la brasa solitaria que había sido apartada disminuyó hasta que solo hubo un brillo momentáneo y su fuego se apagó de una vez. En poco tiempo, lo que antes era una fiesta de calor y luz, ahora no pasaba de ser un negro, frío y muerto pedazo de carbón recubierto de una espesa capa de ceniza grisácea. Ninguna palabra había sido dicha desde el protocolar saludo inicial entre los dos amigos. Antes de prepararse para salir, el visitante manipuló nuevamente el carbón frío e inútil, colocándolo de nuevo en el medio del fuego. Casi inmediatamente se volvió a encender, alimentado por la luz y el calor de los carbones ardientes en torno de él. Cuando el visitante alcanzó la puerta para partir, su anfitrión le dijo: «Gracias por tu visita y por el bellísimo sermón sin palabras. Regresaré al grupo de amigos que también me hace». Reflexión. A los miembros de un grupo vale recordarles que forman parte de la llama y que lejos del grupo pierden todo su brillo. A los amigos de un grupo vale recordarles que son responsables de mantener encendida la llama de la amistad en cada uno de los miembros y de promover la unión entre todos ellos para que el fuego sea realmente fuerte, eficaz y duradero. Si tú te apartas de tu grupo, terminarás como una brasa convertida en simple carbón cenizo. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio.
Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores en la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, David Chávez, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, gracias a Dios hemos llegado ya al domingo 17 de diciembre con el programa 989. Muchas gracias a todos ustedes porque nos ayudan a difundir que este programa existe y de esta manera los amigos conocidos también podrán alimentarse de los textos, de los conocimientos, de los pasajes evangélicos y de los cuentos también que vamos nosotros pasando cada domingo. De verdad, muchísimas gracias y bueno, también gracias a Dios porque desde el día de ayer se empezó a escuchar en algunas calles: en el nombre del cielo, ya le diste una, ya le diste dos, etc. Y empezó este aroma maravilloso del ponche formado con canela, con el aroma a guayaba, a tejocote, que por cierto tienen propiedades, especialmente el tejocote, para que estemos bien de nuestras vías respiratorias, y también la guayaba por la gran cantidad de vitamina C, que podamos tener una protección contra las enfermedades invernales. Vean qué maravilloso es Dios que en la naturaleza nos da también una gran ayuda. Vamos a ir en breve a un cuento como cada domingo, pero recuerden que el cuento no solamente es para los niños, sino también para que los adultos, en una manera sencilla, puedan entender el Evangelio de cada domingo. Y si alguien quiere tener estos cuentos en un libro, recuerden que los tengo todos en el libro Cuentos para entender el Evangelio, del cual les hablaré al final del programa. Por lo pronto vamos a un corte y regresamos enseguida. En este tiempo de Adviento estoy corrigiendo las cosas que hago mal para que Cristo se sienta orgulloso de mí. Es tiempo de cambio, es tiempo de Adviento. Preparen el camino del Señor. 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 Juan proclama en el desierto, ya se oye su pregón. Cambien todos hoy sus vidas, que ya viene el Salvador. Preparen el camino del Señor. 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 Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. Juan no era pirata. Eduardo y su mamá, doña Beatriz, gozaban la iluminación navideña del centro histórico de la Ciudad de México. El niño estaba muy emocionado. Me gustan mucho las figuras que hicieron con foquitos y escarcha metálica. El niño y su mamá caminaron por las calles iluminadas. Mientras saboreaban un delicioso algodón de azúcar, Eduardo observó a los vendedores ambulantes y comentó: Mira, mamá, venden muchas cosas para regalar. Ella le advirtió: Sí, pero debemos actuar con precaución y cuidado. Es necesario observar bien las cosas para que no nos engañen.
El niño se admiró de la advertencia y preguntó: ¿acaso hay vendedores que engañan? Doña Betty lo sacó de su ingenuidad diciéndole: Algunos no son honestos y se dedican a vender piratería, copias falsas como si fueran productos originales. Los menos deshonestos advierten a sus clientes, les dicen que son cosas semejantes y no se las cobran como originales. ¡Ay, pero los más deshonestos cobran las copias pirata como si fueran originales! El pequeño no podía creer lo que su mamá le decía, por lo que ella continuó: Los clientes buscan siempre lo mejor a un buen precio, por eso los vendedores les mienten y abusan de su confianza. Eduardo se enojó por ese engaño y le dijo a su mamá: Eso es malo. Ellos deberían decir la verdad. Doña Beatriz aprovechó la conversación y le dijo: Te voy a contar la historia de alguien que pudo presentarse como un mesías pirata, pero por su honestidad no lo hizo. ¿De quién me hablas? De San Juan Bautista. Él preparó la llegada del Mesías con su predicación y lo hizo muy bien. Algunos llegaron a tomarle tanto cariño y admiración que creyeron que él era el Mesías, el Salvador del mundo. Juan pudo aprovecharse de la situación y buscar beneficios en su favor, pero prefirió ser honesto. Reconoció humildemente que él no era la luz ni el Salvador, que solo le preparaba el camino. No engañó a nadie y reconoció que comparado con el verdadero Salvador, él no merecía siquiera desatarle las sandalias. Eduardo se admiró de aquella historia y expresó: Juan fue muy sincero y nos dio una gran lección. Sí, él siempre reconoció la grandeza del Hijo de Dios y nunca se presentó a sí mismo como el Salvador del mundo. Lo que hizo no se repite con frecuencia en nuestro tiempo. Por el contrario, la gente que ocupa puestos importantes, los políticos o las personas con poder, caen en la tentación de sentirse Dios y se presentan como la solución a todos los problemas. Se sienten Dios y ofrecen falsas promesas. Ellos son como productos pirata, totalmente falsos. El pequeño Eduardo comentó: Deberían de aprender de Juan el Bautista. Sería mejor que ayudaran a preparar el reino de Dios y no sus propios caminos de egoísmo. Eso sería excelente. Así nuestro país estaría mucho mejor. Por eso Juan invitaba al arrepentimiento, porque sin honestidad ni cambio de vida no hay salvación. A Eduardito le surgió una duda y preguntó: ¿Juan tenía poder para perdonar los pecados? No, él solo preparó el camino para que Cristo perdonara nuestros pecados y nos diera la fuerza del Espíritu Santo. Ahora, en este tiempo de Adviento, Juan nos invita a arrepentirnos de nuestras faltas para vivir mejor la Navidad. Eduardito concluyó la reflexión diciendo: No puedo fallarle a Juan y mucho menos a Jesucristo. Me arrepentiré de mis pecados, de los momentos en que no he sido obediente, de las ocasiones en que no he estudiado como debería y de las veces en que no me he portado como buen hijo. Quiero ser un católico original y no un católico pirata. Quiero que la luz de Dios brille en mí más que todos los foquitos de Navidad. Conmovida por las palabras de su hijo, su mamá concluyó también: Tu papá y yo también nos esforzaremos en ser mejores y no repetir las ocasiones en que no hemos sido buenos padres o buenos esposos. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 6 al 8 y del 19 al 28. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿Quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: Yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿Quién eres, pues?
¿eres Elías? Él les respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no. Le dijeron, entonces dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó, yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Queridos hermanos, hermanas, avanza el tiempo del Adviento. Hemos pasado ya la mitad y llegamos al domingo tercero. Este domingo ha sido llamado tradicionalmente Gaudete, que en latín significa alégrense, ya que la alegría es uno de los rasgos características de estas lecturas. Vivan siempre alegres, nos dice el apóstol Pablo en la segunda lectura que se escucha hoy en las iglesias. Me alegro en el Señor con toda el alma y me lleno de júbilo en Dios mi Salvador, dice el profeta Isaías en la primera lectura. Por otra parte, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, repetiremos como respuesta al Salmo, inspirado en las palabras de la Virgen, que quedaron grabadas en el Evangelio de San Lucas, palabras que todos conocemos como el Magnificat, o que la gente popularmente también le dice la Magnífica. La celebración eucarística de este domingo nos recuerda también, a través del color rosa que visten los sacerdotes hoy, que debemos estar siempre alegres por la esperanza de que un día nos encontraremos eternamente con ese Jesús que un día se hizo hombre y vino a salvarnos. La alegría en el Adviento está motivada por la llegada del Señor, la que tendrá lugar al final de los tiempos, la que aconteció también un día en Belén y la que se da cada día. La primera razón de nuestra alegría es el cumplimiento de la promesa de Jesús. Él volverá al final de los tiempos para dar la plenitud a su reino, para anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón a los cautivos, como se escucha hoy en la primera lectura en la iglesia, tomada del profeta Isaías. Esta es la alegría que brota de la esperanza en que nuestra débil y frágil naturaleza será transformada. Pero ¿cuál es el fundamento de esta esperanza? Bueno, el fundamento de nuestra esperanza en que esta venida del Señor acontecerá y que esta transformación se hará realidad está en la encarnación, cuando Dios se hizo hombre, cuando se encarnó, tomó carne en el vientre de María. El Señor Jesús ya vino, se hizo hombre y comenzó a transformar el mundo a su propia imagen. Su llegada en la historia es el comienzo de la plenitud que nos dará tras su llegada en gloria. El recuerdo de este acontecimiento, por lo tanto, es motivo suficiente para nuestra alegría. Por eso, alegrémonos también porque el Señor viene además cada día. La alegría no puede mantenerse viva en el recuerdo de algo que pasó, como la primera llegada de Cristo, y alimentarse simplemente en la esperanza de que un día regresará de nuevo. La alegría permanece viva en nosotros porque somos capaces de sentir aquí y ahora la presencia de Jesús, el adviento continuo del Señor. Como, por ejemplo, el Señor viene en la Eucaristía, se hace presente en medio de nosotros por medio de la palabra, viene en el pan y en el vino, que son transformados en su cuerpo y su sangre. Si la palabra de Dios penetra en las profundidades de nuestra alma, si el cuerpo y la sangre del Señor alimentan nuestra vida y van transformando nuestra vida, Cristo está viniendo a nuestra vida diariamente y hace morada en nosotros, cristificando nuestro ser, es decir, haciéndonos nuevos Cristos en Cristo. Por último, el profeta Isaías y San Juan Bautista
se presentan como mensajeros de Dios y nos recuerdan que todos nosotros debemos ser mensajeros de Dios en nuestro tiempo, en casa, el trabajo o cualquier lugar. Que esta actitud nos ayude a preparar mejor la Navidad. Y listo el equipo para hablar de los santos y santas de la semana. Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la Semana. El día 17 se celebra a San Lázaro, amigo de Jesucristo y hermano de Marta y María. ¿Quién nos recuerda el pasaje bíblico que menciona el momento en que Cristo lo resucitó? Y como Lázaro se supone que murió de lepra, por eso San Lázaro es el patrono de los leprosos a nivel mundial, y por eso la orden en la que yo soy capellán en toda la República Mexicana que atiende a los leprosos es la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro, que tiene más de 1000 años de existencia y que es una orden que se extiende por todo el mundo. El 18 de diciembre se celebra a San Modesto. Modesto significa el que observa la justa medida, el que se mantiene en los límites de lo justo. Este santo se hizo especialmente benemérito de la Iglesia Católica por haber restaurado los templos de los santos lugares de Jerusalén después del terrible destrozo que hicieron allí los persas en el año 600. Hay que recordar que había muchos templos cristianos, pero los musulmanes y los persas los fueron destruyendo hasta que no quedó nada. Lo único que no destruyeron de Tierra Santa fue la iglesia de Belén. ¿Y saben por qué? Porque la iglesia de la Natividad, es decir, la que está encima donde nació Jesucristo, tenía unos mosaicos con los Reyes Magos. Y como los Reyes Magos estaban vestidos con mallas y atuendos de tipo oriental, ellos dijeron, este templo es de los nuestros, y por eso se salvó. El 19 de diciembre se celebra a San Urbano Papa. En el tiempo de San Urbano, la iglesia vivía una de las épocas más difíciles. Fue lo que se le ha llamado el destierro de Aviñón, cuando los papas se fueron a vivir a una ciudad francesa llamada Aviñón, poco después del año 1300, porque en Roma se les había hecho la vida poco menos que imposible a causa de las continuas revoluciones. Entre todos los papas que vivieron en Aviñón, el más santo fue San Urbano V. En 1366 volvió a Roma, después de que ningún papa había vivido en aquella ciudad desde hacía más de 50 años. Al llegar a Roma, no pudo contener las lágrimas. Las grandes basílicas, incluso la de San Pedro, estaban casi en ruinas, y la ciudad se hallaba en el más lamentable estado de abandono y deterioro. Esto porque por más de medio siglo había faltado la presencia del Papa en Roma. Efectivamente, y bueno, este fue un cambio muy notable, muy importante. El camino para irse a Aviñón fue porque, como ustedes lo saben, amigos, los papas empezaron a ser perseguidos, incluso algunos de ellos golpeados, y uno de los papas que estaba en aquel momento, pues era originario de aquella región de Francia, y dijo, yo me voy a un lugar seguro. Pero esto se prolongó hasta que, gracias a Santa Catalina de Siena, el papa que estaba en turno se convenció y regresó hasta Roma. El 20 de diciembre se celebra a Santo Domingo de Silos. Domingo significa el que está consagrado a Dios, de Doménica, Doménico. Domingo de Silos es el primer santo que lleva este nombre. Después de él, muchos más llevarían el nombre de Domingo. Él nació en España y fue un gran abad. Acuérdate que la palabra abad, al igual que la palabra papa, se deriva de la palabra papá, porque pues está al frente de la comunidad. Él levantó un monasterio ideal, una hermosa capilla con una sacristía que es una obra de arte. Hizo un gran salón para que los monjes se dedicaran a copiar las Sagradas Escrituras, ya que en aquel tiempo no existía la imprenta y los monjes eran los que copiaban los libros para que no se destruyeran con el paso del tiempo. También los puso a que hicieran copia de las obras de los santos. Formó una biblioteca llena de los mejores libros de aquel tiempo y organizó una droguería, pero no te me espantes, se llamaba droguería a todo lo que los monjes iban encontrando como remedios a través de las hierbas, las plantas, para enfrentar todos los tipos de enfermedades. Y muchas de estas medicinas, medicamentos, bálsamos, los regalaban en ocasiones para los más pobres.
Aquella casa se volvió un hervidero de trabajadores. Unos cultivaban plantas de uvas o árboles de olivos, otros se dedicaban a escribir o pintar. Algunos inventaron el famoso amaretto también. Y es que era una casa donde todos, absolutamente todos, se dedicaban a trabajar, rezar, cantar, a hacer progresar el monasterio y ganarse así un buen premio para el cielo. Aquel inmenso edificio estaba siempre abierto para solucionar las miserias de los vecinos. El monasterio de Silos llegó a ser uno de los más famosos de España. Bueno, y es una gran obra de arte. El 21 de diciembre se celebra a San Pedro Canicio. Ha sido llamado el segundo evangelizador de Alemania, porque el primero fue San Bonifacio, quien evangelizó Alemania, San Bonifacio. A San Pedro Canicio se le venera como uno de los creadores de la prensa católica y fue el primero del numeroso ejército de escritores jesuitas. Y San Pedro Canicio había nacido en Holanda. El 22 de diciembre se celebra a Santa Clotilde. Clotilde quiere decir la que lucha victoriosamente. Esta santa reina tuvo el inmenso honor de conseguir la conversión al catolicismo del fundador de la nación francesa. Nos referimos al rey Clodoveo. El 23 de diciembre se celebra a San Viator y San Justo. Ellos eran personas que se dedicaron a hacer penitencia, una vida de austeridad. Hacia el año 390. De hecho, existe una comunidad de religiosos educadores que tienen como santo protector a San Viator y les dan el nombre de este santo a sus colegios. Fíjense que cuando era niño, su madre lo presentó al obispo San Justo y le pidió que lo instruyera en la religión. El anciano obispo se dio cuenta de que este muchachito poseía grandes cualidades para la vida espiritual y se dedicó con todo esmero a prepararlo para el sacerdocio. Le dio las técnicas para dar bien las clases de catecismo y pronto ya Viator era un excelente catequista y su mayor placer lo encontraba en dedicar horas y horas y horas a enseñar catecismo a los pequeñitos. Y con ese arduo trabajo aprendió muy bien el arte de escribir en bellas letras y así llegó a hacer copias de la Santa Biblia y de otros libros religiosos para uso del templo. A San Viator lo pintan junto con San Justo deteniendo a una multitud que quiere linchar a un pobre hombre que sufrió un ataque de locura. El fugitivo se refugió en el templo y Viator y su obispo lo defendieron de los furiosos que deseaban acabar con su vida. Eran otros tiempos y a veces se pensaba que los enfermos mentales estaban poseídos por el demonio y la gente llegaba incluso a quitarles la vida. El obispo San Justo deseaba dedicarse por completo a la vida de oración y penitencia y dejando la bella ciudad francesa de Lyon, se fue para vivir en el desierto de Egipto con los demás monjes, ayunando, meditando y haciendo penitencia. Y aunque el obispo se fue a escondidas sin decirle a nadie, sin embargo, Viator, su secretario, se dio cuenta y lo alcanzó por el camino y obtuvo que lo dejara irse con él a dedicarse a orar, meditar y hacer penitencia. Por eso decíamos que estos santos son penitentes. Y se propusieron no decir quiénes eran. Y así en el monasterio del desierto los trataron como dos extraños ordinarios. Los monjes los hicieron esperar 7 días en las afueras del convento, aguantando hambre y sed y las inclemencias de la intemperie, para ver si eran capaces de resistir la vida tan dura de los religiosos del desierto. Luego, viendo que sí tenían la suficiente santidad y el debido aguante, los admitieron allí. A cada uno lo mandaron a una celda separada y allí se dedicaron a pasar largas horas dedicados a leer, a meditar, a rezar y a trabajar. El obispo Justo tejía canastos y el joven Viator se dedicaba a copiar con su hermosa letra los libros sagrados para que leyeran los monjes. Después de que llevaban muchos años allí como dos desconocidos, un día llegaron unos cristianos de Lyon, Francia, y pidieron ser admitidos como monjes. Y cuando vieron allí a San Justo y a San Viator, exclamaron: «¡Pero si estos son nuestro obispo y su secretario!». Los monjes se admiraron de que estos dos hombres tan importantes hubieran pasado allí tanto tiempo desconocidos haciendo penitencia como unos pobres pecadores. Llegó una comisión de Lyon a llevarse a la ciudad a los santos monjes, pero San Justo y San Viator les hablaron tan hermosamente de lo provechosa que es la vida de oración y meditación de un monasterio, que los que habían llegado a llevárselos para la ciudad se quedaron allí de religiosos en el monasterio. Bueno, es que mucha gente se imagina que los conventos son aburridos, pero en realidad hay tanta vida cultural y tanta vida espiritual que sí se antoja estar allí.
En diciembre del año 390 el anciano San Justo se sintió morir y al ver que su fiel discípulo lloraba tan amargamente le dijo: mira, los dos hemos luchado juntos en esta vida por agradar al Señor Dios, los dos iremos también en compañía a su reino celestial, y murió en santa paz. Y curiosamente, a los 7 días murió también el joven Viator y se fue a acompañar para siempre a su santo obispo al cielo. Este fue el Santoral de la Semana. Es momento de aprender más sobre nuestra religión. Esto es Cultura y Fe. Padre José y amigos radioescuchas, todos sabemos que ayer sábado 16 comenzaron. Muy seguramente muchos de ustedes ya asistieron a la primera y ya están más que listos para asistir hoy a la segunda. ¿De qué estamos hablando? Por supuesto de las posadas, que por cierto, muy poca gente sabe que son una invención de México. Pero Padre, México es muy grande y tiene muchos estados, así que si quieren saber en cuál de todos se comenzó esta tradición, les decimos que fue en el Estado de México. Mandamos un saludo a toda la audiencia mexiquense y exactamente en un pueblito muy cercano a Teotihuacán llamado Acolman. En ese lugar los frailes agustinos habían construido una iglesia y un convento para vivir. Esas construcciones todavía existen y son maravillosas. La iglesia tiene una portada plateresca y vale la pena visitarla, aunque sea de paso, como cuando vamos a Teotihuacán. Para que puedan comprender mejor, amigos, tengo que decirles que en aquel tiempo, en el siglo XVI, estaban prohibidas las misas en la tarde y en la noche. Sí, estaban prohibidas las misas después de la 1 de la tarde. Solo en ocasiones muy raras y especiales, el Papa concedía permiso para celebrar una misa después de que el sol se ocultara. Ese dato muchos no lo conocen porque, como actualmente hay misas en la mañana, tarde y noche, piensan que siempre ha sido así. Por eso cuando su papá o su abuelito les dice: yo me casé a las 12 o a la 1, dicen: ¿cómo que te casaste a esa hora o a las 10 de la mañana? Sí, porque antes los bautismos, las celebraciones de matrimonio de 15 años no se podían celebrar en la tarde. La última misa en muchos lados era a las 12 del día, si es que no antes. Antes solo se podía celebrar la misa por la mañana y cuando mucho se podía celebrar antes de que el sol se ocultara. Pero, ¿qué tienen que ver los horarios de las misas con las posadas? Vamos poco a poco, amigos, acercándonos al tema. En el año de 1587, un fraile llamado Diego de Soria obtuvo un permiso especial del Papa Sixto V para que en México se pudieran celebrar 9 misas de preparación a la Navidad. Esas misas se celebraban del 16 al 24 de diciembre y por ser 9 misas se consideraron un novenario. Pero fíjense bien, amigos, si contamos del 16 al 24 de diciembre son exactamente 9 días. A esas misas se les llamó misas de aguinaldo porque la palabra aguinaldo significa obsequio o regalo. Primero eran de aguinaldo porque el Papa las había permitido como un regalo especial de Navidad, pero después se pensó que se llamaban así porque los frailes agustinos daban obsequios después de cada misa. Estas misas estaban acompañadas de cantos y luces. En ellas se recordaba el difícil caminar de María y José hacia Belén y todas las dificultades para encontrar una posada o lugar donde pudiera nacer el niño. Por eso pronto se tuvo que añadir la imagen de los peregrinos y se hizo una procesión en los atrios de las iglesias para significar que se acompañaba a los peregrinos en su recorrido. Con el paso del tiempo, estas celebraciones, ya sin misa, pasaron de los atrios de las iglesias al ambiente familiar, en barrios, calles y patios. Así tomaron un carácter popular, incluyendo la piñata. ¿Quién no recuerda, amigos, la procesión con los peregrinos y la letanía con el Ora Pro Nobis, las velitas, la petición de posada, las luces de bengala, las colaciones, el ponchecito y la algarabía que ocasiona la fruta que cae de la piñata? Bueno, ¿no, las travesuras de los niños que de repente no entendían el latín, aquello de ora pro nobis, que significa ruega por nosotros, y cómo cantaban los niños. ¿Ora por dónde? Ora por dónde. Y la chamuscada típica con la velita o con la luz de bengala, ¿verdad? Pero fíjese, padre, nos están preguntando que si la piñata es un invento mexicano también. Pero les vamos a responder de esta manera. Aunque consideramos a la piñata muy mexicana y ya la hemos adoptado, tenemos que decir que su origen, o por lo menos su inspiración, fue chino. Las hacían de delgadas varillas de madera cubiertas con papel de colores. Y después la idea llegó a Italia y allá comenzaron a adornar algunas ollas de barro con papel
dándoles la forma de una piña de pino. A esto le llamaban piñata. Efectivamente, en italiano cuesta una piñata. Así que esto comenzó en China con pequeñas varitas forradas de papel de China. Acuérdense, amigos, que los chinos inventaron el papel y el papel lo llevó Marco Polo hasta Europa. ¿Qué le ponían en China a las piñatas? Y eran tan delicadas, le ponían figuritas de origami. Es decir, de papelito también, que eran como un premio para los pequeñitos. De Italia, esta tradición pasó a España y desde ahí la idea de la piñata llegó hasta México. Aquí perdió la forma de piña y tomó la forma de una estrella, y aunque algunos dicen que la estrella de 7 picos, además de recordar la estrella que anunció el nacimiento de Cristo, hace alusión a los pecados capitales, esto no tiene realmente una fundamentación histórica. Esto empezó a darse a conocer a través de un libro que apareció hace unos cuantos años diciendo que esta era la idea. Pero en realidad la estrella se hacía simplemente por recordar el nacimiento de Cristo. Claro, la idea es interesante de decir que los pecados capitales hay que luchar con ellos y la venda, por lo tanto, también en este sentido tendría que tener algún sentido, Raúl. ¿Y la venda en los ojos qué significaría? Esa venda representaría la fe con la que los cristianos luchamos contra el mal. Por eso, al romperse la piñata y recibir la fruta, se podría entender que gracias a la fe y la gracia se destruye al mal y se reciben los frutos de Dios. ¿Y ahora hay piñatas solamente de estrella? No, padre, ya las hay de muchas formas, incluyendo los personajes de las caricaturas o del cine. Y es que en México somos muy creativos. Y no es que no tenga nada contra los chinos, pero aquí recreamos la piñata. Bueno, y para mayor seguridad, amigos, sobre todo de los niños, ya hay muchas piñatas que son de cartón para evitar que los pedazos de barro caigan sobre ellos. Claro que a veces esas piñatas parece que nunca se rompen. Así es, Padre José, duran muchísimo, sobre todo las de cartón. Pero lo que no queremos que se rompa, amigos, es la tradición de celebrar nuestras posadas. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. ¿Tienes dudas? No te quedes con ellas. Vamos a la sección Pregúntale al Padre José. Amigas, amigos, hace 8 días comencé a comentarles por qué recomiendo el extracto de agave Mimex, que insisto, no es un medicamento, tampoco es una miel de maguey, es un alimento que me ha ayudado a mí y a muchísimas personas en distintas circunstancias. Y precisamente para aumentar esta información que ustedes me han preguntado, quiero solamente que se imaginen en primer lugar el calvario por el que pasé durante los primeros 2 años de estos 10 años que llevo con este problema. Imagínense ir manejando en la camioneta y de repente ahí en el camino me daban ganas de evacuar, sin continencia, sin control ni nada. Tenía que, hacerlo, no había de otra. Y, bueno, cuando llegaba a mi destino, antes de bajarme, tenía cubetas de agua, clarasol, jabón, cambios de ropas. La gente no se dio cuenta de este problema que tenía porque siempre fui muy cuidadoso y no me gustó divulgarlo. No me gusta decirle a la gente que estoy enfermo, más bien me gusta hablar de que tengo la gracia de tener la vida y aun cuando haya enfermedad hay que tener la mejor actitud. Así que yo sigo adelante hasta que el Dios diga, pero imagínense 10 años en los que gracias a este extracto yo he podido mantenerme, como ustedes me ven, muy, muy activo. Pero tengo ya aquí algunas preguntas que tengo que responder. Padre, ¿esto es una miel de agave? No. Hay muchas mieles de agave en el mercado, pero las mieles se hacen únicamente calentando distintas partes de la penca del maguey y se obtiene algo azucarado, pero este tipo de azúcar es dañino, tiene muy altos niveles de fructuosa. Mimex no se hace así, es simplemente un extracto de aguamiel y no tiene altos niveles de glucosa y por eso ayuda a los diabéticos que lo pueden consumir aunque tenga un sabor dulce. Padre, ¿Mimex se extrae de cualquier tipo de agave? No. De entre los 300 tipos de agave más o menos que hay en México, solamente se puede extraer de 3 tipos, extraído por manos de mujeres campesinas y tratado de una forma especial. Padre, ¿cuáles son las propiedades de Mimex? Bueno, Mimex tiene inulina,
que ayuda, es una fibra que ayuda a tener buena digestión y por lo tanto ayuda a las personas que tienen colitis, gastritis, estreñimiento, un alimento totalmente natural. Mimex tiene saponinas que convierten la grasa en energía. Por lo tanto, a las personas que quieren bajar de peso les da energía y les ayuda a bajar de peso. Tiene también sustancias anticancerígenas y también tiene otros elementos como nutrientes y antioxidantes. ¿Qué tipos de estudios tiene Mimex? Bueno, esto lo han estudiado el CONACYT, el Instituto Salvador Subirán, que incluso los recomienda a los pacientes, y el Tecnológico de Monterrey. Tiene reconocimiento kosher por parte de la comunidad judía y también tiene reconocimiento en México y en Estados Unidos como un alimento orgánico, es decir, no tiene pesticidas, no tiene cosas que puedan estar añadidas al elemento totalmente natural. ¿Lo pueden consumir los niños? Claro, como es un alimento, lo pueden consumir los niños o los ancianos. Les comento que por ejemplo, mi mamá, y en la última etapa de cáncer que tuvo ya al final de su vida, que casi no comía, gracias al extracto de agave, ella tenía lucidez, estaba con energía, estaba con ganas de hacer las cosas. Esto puede ayudar mucho, por lo tanto, a las personas ancianitas que ya casi no comen, a las mujeres en cinta, a las personas que están en silla de ruedas, que no tienen ejercicio. Por supuesto, esto les ocasiona tener estreñimiento. Tenemos varias personas que han dado su testimonio y lo mismo personas que ante las quimioterapias o radioterapias, gracias a que se ha fortalecido su organismo, no se les cae el cabello, no les dan náuseas cuando reciben estas quimioterapias o radioterapias. Así que entre estas otras cosas más, el extracto de agave se puede enviar a México, a cualquier parte de la ciudad, o Estados Unidos, donde lo piden muchísimo, porque allá se publicó en una página, la más importante a nivel científico, que se llama Nature, los estudios que tiene este extracto de agave, que incluso ayudan a la gente que tiene este problema de hígado graso. Recuerdo, no es un medicamento, hay que seguir con los tratamientos médicos en el caso de que los estén siguiendo, pero alimentarse también con Mimex. Así que, si ustedes están escuchando mi voz y me ven trabajar, es gracias a Mimex y por esta razón yo se los recomiendo. La sección Pregúntale al Padre José continuará en los siguientes programas. Amigas, amigos, estamos llegando ya al final del programa y no quiero dejar de saludar a nuestras amigas y amigos que andan circulando allá en las carreteras de Estados Unidos, manejando un tráiler o algún equipo, algún vehículo de transportación, sea de materiales o de personas, para que Dios les permita llegar con bien a su destino y gracias por escucharnos. Y si ustedes quieren regalar a su hijo, a su ahijado, algún pequeñito en este tiempo de vacaciones navideñas, el libro de cuentos para entender el Evangelio, pueden pedirlo a mi parroquia o pueden acudir a mi parroquia para que ahí lo puedan obtener a un precio muchísimo más barato que en cualquier librería. Además, en las librerías ya está totalmente agotado, incluso en Amazon. Teléfonos de contacto 5555 667744. Lo repito, 5555 667744 y también 55 5705 5939. 55 5705 5939 y ahí les darán la información de cómo obtener mis libros. Por otra parte, les recuerdo que si alguno de ustedes va a entregar a la parroquia de San Cosme su diezmo, que se tiene que entregar en esta época del año, recibirán a cambio el calendario y también un libro sobre la vida de Jesucristo. Les deseo una magnífica semana, que Dios les bendiga y demos siempre gracias a Dios por todos sus beneficios. Ahora, tu fe se ha reforzado y tendrás la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Pero no olvides que la próxima semana te esperamos en este espacio de reflexión
para que aprendas más junto con el Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.